Entonces, hoy vamos a estar trabajando una sección extensa de Apocalipsis. Vamos a trabajar los capítulos 12 a 17, que es la continuación del paréntesis que habíamos iniciado hace 8 días. Hace 8 días habíamos hablado de las trompetas, habíamos quedado en la séptima trompeta y cuando venía la séptima trompeta, pues inició un paréntesis y hoy vamos a seguir hablando de las figuras que se presentan en ese paréntesis. Entonces, para esta noche, la primera figura que vamos a ver es la de la mujer y el dragón en el capítulo 12. Los primeros versículos dicen: luego se vio en el cielo algo muy grande y misterioso. Apareció una mujer envuelta en el sol. Tenía la luna debajo de sus pies y llevaba en la cabeza una corona con 2 estrellas. La mujer estaba embarazada y daba gritos de dolor, pues estaba a punto de tener a su hijo. De pronto se vio en el cielo algo también grande y misterioso. Apareció un gran dragón rojo que tenía 7 cabezas, 10 cuernos y una corona en cada cabeza. Ese dragón arrastró con la cola a la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó a la tierra. Luego se detuvo frente a la mujer para comerse a su hijo tan pronto como naciera. La mujer tuvo un hijo que gobernaría con gran poder a todos los países de este mundo, pero le quitaron a su hijo y lo llevaron ante Dios y ante su trono. La mujer huyó al desierto, donde Dios había preparado un lugar para que la cuidara durante 3 años y medio. Bueno, ¿qué es lo primero que uno ve aquí? Pues lo que está describiendo Juan es una visión, y es una visión del mundo espiritual. Y al ser una visión del mundo espiritual, pues él está utilizando un lenguaje figurado para poderlo describir. De modo que la interpretación aquí no puede ser literal. Entonces, el primer personaje que aparece es una mujer. Ya habíamos hablado en las sesiones anteriores de que en las escrituras, normalmente una mujer representa a un pueblo o a una cultura. Entonces uno sigue viendo la descripción de la mujer. Pues esta mujer está vestida como con el sol y pues eso nos está dando la pista de que se refiere a la iglesia que fue limpiada y purificada por la sangre del Señor Jesucristo. Por eso la presentan como una mujer vestida, muy bien vestida. Dice que tiene una corona. En cuanto a esta corona hay discusión. Algunos dicen que las 12 estrellas representan a las 12 tribus de Israel. Otros dicen que no, que son los 12 apóstoles de Jesús. Pero el punto, ¿cuál es? El número 12 siempre habla del pueblo de Dios, de la totalidad del pueblo de Dios. Y digamos que esa característica nos ayuda a confirmar la identidad de la mujer como el pueblo de Dios o como lo que más adelante va a ser mencionado como la la novia del Cordero. Esta mujer está embarazada y tiene un hijo. Ese hijo es el Señor Jesús. Y en lo que acabamos de leer dice que este hijo estaba siendo acechado por el gran dragón rojo, pues el dragón es Satanás, pero cuando este hijo nació fue arrebatado a la presencia de Dios, pues está hablando de que el origen de este hijo es Dios y el destino de este hijo es Dios. Dice que la mujer fue llevada por Dios al desierto para protegerla.
Y pues se describen una serie de cosas, de acciones que transcurren para proteger a la mujer del dragón. ¿Eso que está diciendo? Que el dragón, como no pudo destruir al hijo, entonces ahora se dedica a perseguir a la mujer para matarla, para destruirla. Pues a lo largo de la historia, Satanás y el reino de las tinieblas siempre han buscado destruir al pueblo de Dios. Toda persona que toma la decisión de hacerse creyente en Dios, creyente en Jesús y en la obra que Él adelantó con su ministerio terrenal, con su muerte y su resurrección, automáticamente acarrea la enemistad y la persecución de este dragón rojo. Satanás es el que está detrás de todos los eventos de persecución contra los creyentes, desde Caín hasta nuestros días y hasta el fin del mundo. Entonces, fijémonos que, perdón, desde Abel. Abel fue una persona que tomó muy en serio su relación con Dios y se ganó de enemigo a su hermano Caín. Y pues realmente lo que se ve a lo largo de la historia es que todo aquel que toma la decisión de confiar en Dios, de rendir su vida a Dios, pues va a enfrentar oposición y ataques del reino de las tinieblas. Sigue diciendo Apocalipsis 12 que arrojaron del cielo al gran dragón, que es la serpiente antigua, es decir, el diablo. Entonces fijémonos que aquí la misma Biblia identificó quién era el dragón rojo, el diablo o Satanás, que se dedica a engañar a todo el mundo. Él y sus ángeles fueron lanzados a la tierra. Entonces oí una fuerte voz que decía: nuestro Dios ha salvado a su pueblo, ha mostrado su poder y es el único rey. Su Mesías gobierna sobre todo el mundo. El diablo ha sido arrojado del cielo, pues día y noche delante de nuestro Dios acusaba a los nuestros. La muerte del Cordero y el mensaje anunciado han sido su derrota. Los nuestros no tuvieron miedo, sino que se dispusieron a morir. Entonces, Juan en Apocalipsis está tocando la importancia o la trascendencia del ministerio del Señor Jesucristo. El hecho de que Jesús hubiera nacido, hubiera muerto en una cruz y después de 3 días hubiera resucitado, tuvo unas consecuencias que mucha gente no se ha dado cuenta. La muerte de Jesús en la cruz, bueno, la vida y muerte de Jesús en la cruz, pues hizo como más visible el conflicto, la guerra entre el bien y el mal. Y en esa guerra, cuando Jesús murió en la cruz y resucitó, derrotó a Satanás, derrotó a la muerte y derrotó al pecado. Resulta que Satanás, por medio del pecado y de la muerte, tenía a la humanidad atada, encadenada, no le permitía acercarse a Dios. Pero el hecho de que Jesús lo derrotó, Jesús, siendo un ser humano, venció al pecado, porque él pudo llevar una vida como la de todo ser humano, sufriendo de necesidades físicas, de necesidades económicas, le tocó vivir bajo un gobierno arbitrario y corrupto. Mucha gente se opuso a él, muchos lo querían matar, uno de sus amigos lo traicionó. Pues las condiciones de cualquier ser humano, pero no pecó. En eso él venció al pecado y él es el que nos ayuda a nosotros a vencer hoy en día al pecado. Y lo otro es la muerte, porque antes de Jesús no era muy clara la promesa de vida eterna de Dios, pero con Jesús tomó unas formas muy definidas y para nosotros hoy en día es una realidad, la herencia de
de gloria en la eternidad que tenemos al lado de Él y al lado del Padre con el Espíritu Santo. Entonces, nosotros tenemos claros de que la muerte física no es el final de la existencia. La muerte física lo único que hace es que cambiamos el nivel de existencia. Entonces, con todo eso, ya no tenemos por qué vivir sometidos a la dictadura de Satanás y del reino de las tinieblas. Ahora tenemos libertad en Cristo, como lo enseña el apóstol Pablo en Romanos, para escoger vivir para Dios. Ahora, Satanás y sus ángeles pueden actuar, pero su acción está limitada. Ellos no pueden ir más allá de los límites que Dios les impone. Es decir, no pueden hacer lo que se les da la gana. O como se dice coloquialmente, ellos no se mandan solitos. Ellos solamente pueden hacer lo que Dios les permita hacer. Satanás es muy poderoso si lo comparamos con nosotros, pero en realidad él no puede quitarnos lo que ya Jesús ganó para nosotros. Lo máximo que puede hacer es tocar nuestro cuerpo, pero lo que Jesús ganó para nosotros, él no lo puede quitar. Que nosotros vayamos a la tumba, Jesús nos levanta de la tumba y Satanás no puede impedir eso. Que tenemos una herencia de eternidad y de gloria a su lado, Satanás no puede tocar eso, porque el destino de Satanás es todo lo contrario, un destino de sufrimiento eterno, mientras nosotros tenemos un destino de gloria eterna. Entonces, tenemos que tener muy claro esto nosotros como creyentes. ¿Qué fue lo que Jesús hizo a nuestro favor? Y aquí en Apocalipsis el apóstol Juan nos lo está recordando. La siguiente figura que aparece en este paréntesis son las dos bestias. Entonces hay una primera bestia, la bestia que surge del mar o el anticristo. Entonces ya estamos en el capítulo 13. Si alguien, por favor, nos puede leer los versículos 1 al 3. Apocalipsis 13, del 1 al 3. Después vi a una bestia que subía del mar. Tenía 7 cabezas y 10 cuernos y una corona en cada cuerno. Y escrito en cada cabeza había nombres que blasfemaban a Dios. Esta bestia se parecía a un leopardo, pero tenía las patas de un oso y la boca de un león. Y el dragón le dio a la bestia su propio poder y trono y gran autoridad. Vi que una de las cabezas de la bestia parecía estar herida de muerte, pero la herida mortal sanó. Todo el mundo se maravilló de este milagro y dio lealtad a la bestia. Bueno, entonces, ¿esto es literal o figurado? Vamos a ver cuándo sale del mar, quién sabe en dónde, un animal con estas características. No, es una visión. Lo que está viendo Juan es una realidad espiritual y la única forma para describirla es utilizar figuras literarias. Cuando uno sigue la interpretación dispensacionalista, la interpretación dispensacionalista está muy relacionada con la postura del arrebatamiento antes de la gran tribulación. Ellos lo toman de una manera más literal. Pero entonces dice que, y eso es importante porque en los manuscritos más confiables dice que el dragón estaba en la orilla del mar y es como si el dragón llamara a esta bestia tan terrible y cuando el dragón la llama, ella sale del mar. Y pues está esta descripción. ¿Sí? El mar
representa la incertidumbre, la inquietud. ¿Por qué? Porque las aguas del mar nunca se están quietas. Entonces, cuando hay una comunidad que no está tranquila, no tiene paz, hay como incertidumbre, eso se parece como al movimiento de las aguas del mar. ¿Sí? Entonces, y más adelante, Apocalipsis nos va a aclarar de que efectivamente el mar se refiere a las naciones. Y aquí ese contexto de las naciones, pues está hablando de la civilización humana que ha rechazado a Dios. Entonces, esta bestia llamada Anticristo nace de una civilización rebelde contra Dios y nace por un llamado que le hace Satanás. Entonces, dice que tiene 7 cabezas y las cabezas tienen diademas, es decir, están coronadas. Quiere decir que tienen autoridad. Y dice que se le dio autoridad sobre las naciones, es decir, tiene autoridad sobre el mundo, pero el mundo que ha rechazado a Dios no tiene autoridad sobre los creyentes. Y su autoridad está limitada. Dios es el que le puso límites. Aquí aparece 42 meses. En la pasada sesión hablamos de esta cifra de tiempo. 42 meses, 3 años y medio, 1260 días, es lo mismo. Se refiere al mismo periodo de tiempo. Es decir, el tiempo que se le ha concedido a Satanás y al anticristo para actuar. Es decir, ellos no pueden actuar indefinidamente. Tienen un tiempo limitado por Dios para actuar. Y es curioso, el sistema anticristo tiene 7 cabezas. Eso está hablando de que hay muchas autoridades que están asociadas al sistema anticristo. Y la iglesia, por el contrario, solamente tiene una cabeza. Para ponerlo en términos prácticos, en toda democracia siempre se habla de que existe un poder ejecutivo, un poder legislativo y un poder judicial. Pero fíjese en Colombia cuántas autoridades y poderes hay, pero resulta que entre más cabezas y más poderes, más se diluye la autoridad y menos efecto tiene esa autoridad. Pues, por ejemplo, tenemos la Fiscalía, la Defensoría del Pueblo, la Contraloría, la Procuraduría, pero con 4 entes investigadores no se puede detener la corrupción. Al contrario, la corrupción sigue creciendo. Pero cuando el pueblo de Israel estaba sometido a una sola cabeza, a Dios, el pueblo de Israel no solamente estaba bien, sino que tenía bendición y estabilidad política, social y económica. Ahora entienden por qué se habla del mar como las naciones. Por eso hay tanta incertidumbre, tanta inquietud en las naciones y eso es lo que estamos viviendo hoy en día. En Apocalipsis, cuernos representa poder. 10 cuernos quiere decir que este anticristo tiene muchísimo poder y la fuente de ese poder es Satanás. Y finalmente, cuando se describe la apariencia, se utilizan términos como leopardo, oso y león. Todos estos animales son depredadores. Por lo tanto, el anticristo y su sistema ideológico, socioeconómico y religioso es un sistema depredador. No le importan las personas. En Juan 10:10, en el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 10, decía Jesús que el enemigo no viene sino para robar, matar y destruir. En contraste, Él ha venido para que tengamos vida y vida en abundancia. Entonces, fíjese cómo concuerdan el Evangelio con el Apocalipsis. Y pues esa declaración de Jesús estaba hablando de la naturaleza del sistema anticristo y de lo que va a ser el gobierno del anticristo, un sistema depredador que busca robar, matar
y destruir. ¿Qué quiere decir la palabra anticristo? La palabra anticristo es una palabra griega compuesta. Anti tiene dos connotaciones: el que se opone o el que toma el lugar. Y Cristo es el ungido o Mesías. Entonces, cuando hablamos de anticristo, entendemos al anticristo como uno que se opone a Cristo y uno que suplanta o toma el lugar de Cristo. Entonces, aquí en este capítulo 13 vemos estas dos, llamémoslo, facetas del anticristo. El que se opone a Cristo, versículo 6 dice, abrió la boca para blasfemar contra Dios, para maldecir su nombre y su morada y a los que viven en el cielo. También se le permitió hacer guerra a los santos y vencerlos. Y más atrás, en el versículo 1, versículo 2, decía que en sus cabezas tenía nombres blasfemos, es decir, nombres que insultaban a Dios. Entonces, ahí vemos esta faceta del anticristo que se opone a Cristo. Versículos 3 y 4 dice, una de las cabezas de la bestia parecía haber sufrido una herida mortal, pero esa herida ya había sido sanada. El mundo entero, fascinado, iba tras la bestia y adoraba al dragón porque había dado su autoridad a la bestia. También adoraban a la bestia y decían, ¿quién como la bestia? ¿Quién puede combatirla? Entonces, fíjese que está ahí para suplantar a Cristo y recibir la adoración que solamente le corresponde a Él, porque Él es el Señor. Entonces, ahí está tomando el lugar de Cristo para recibir la adoración de los seres humanos. Ahora, no hay que confundir estos tres elementos: el espíritu de anticristo, el sistema anticristo y el anticristo. El espíritu de anticristo ha estado en acción en la historia de la humanidad desde el Edén. Realmente, la serpiente que se ve en Edén es el espíritu de anticristo. ¿Por qué? Porque se opuso a Dios de una manera solapada y terminó tratando de usurpar, de tomar el lugar de Dios. Y fíjense que cuando Adán y Eva decidieron obedecerle, eso fue un acto de adoración, porque la obediencia es solamente para Dios. El sistema anticristo también es llamado por Pablo la corriente de este siglo o la corriente de este mundo, que es el sistema de gobierno humano que va en contravía de la voluntad de Dios. Entonces, la organización social humana rebelde siempre ha tratado de ir en contra de la voluntad de Dios. Cuando Noé y su familia descendieron del arca y ofrecieron sacrificios a Dios, Dios les dijo, necesito que se desplieguen y ocupen toda la tierra. Pero los descendientes de Noé, en vez de seguir avanzando y tomando posesión de la tierra, decidieron agruparse hasta que construyeron Babel y la Torre de Babel. Y la Torre de Babel, pues fue el intento de estos seres humanos de alcanzar el cielo, es decir, de llegar a la posición de Dios sin contar con Dios, es decir, en contra de lo que Dios había dicho. Y el anticristo, pues es como la encarnación, es decir, la humanización o el rostro humano del sistema anticristo. Y ha habido muchos anticristos. El primero es Nimrod, que se menciona en Génesis. Si más no estoy mal, es como el capítulo 9 o 10 de Génesis. Se nombra a Nimrod. Dice que Nimrod fue el primer poderoso de la tierra.
Es decir, él se hizo poderoso en su aldea y después terminó conquistando muchísimas aldeas y llegó a controlar un territorio de lo que hoy es la mayor parte de Irak, el oriente de Siria, el oriente de Jordania y casi que media Turquía, la mitad oriental de Turquía. Y pues él, con todo ese poder, realmente quería ser Dios. Entonces fíjense que él puso en evidencia los deseos del sistema anticristo, de llegar a ser Dios por sus propios medios. Y esa idea la vamos a ver más adelantico. Bueno, versículo 8 dice, a la bestia la adorarán todos los habitantes de la tierra, aquellos cuyos nombres no han sido escritos en el libro de la vida, el libro del Cordero que fue sacrificado desde la creación del mundo. Mire, nadie va a adorar al anticristo por engaño. Usted va a terminar adorando al anticristo por una decisión consciente y voluntaria. En otras palabras, eso es lo que usted escogió porque eso es lo que usted quería. Ahora, si usted escoge adorar a Dios, si usted escoge ser fiel a Dios, eso va a traer la enemistad del sistema anticristo, la enemistad del anticristo, la enemistad de Satanás. ¿Y cómo nos puede atacar él? Robándonos la libertad física, herirnos o matarnos. Y pues fíjense que a lo largo de la historia, los verdaderos creyentes han sido encarcelados, heridos, asesinados. Pero ellos no pueden pasar de ahí. No nos pueden causar ningún daño sin la autorización de Dios. Y en el versículo 12, pues el versículo 11 del capítulo 12 es un versículo muy famoso, pero a uno como que no le gusta. El versículo 11 del capítulo 12 dice, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Es decir, cuando se levanta la persecución de Satanás y el anticristo contra la iglesia, ¿cómo vence la iglesia? Entonces aquí dice que el secreto de la victoria de la iglesia tiene 3 ingredientes. Primero, la sangre del Cordero. Es decir, cuando la iglesia es consciente de la obra de Jesús cuando vino aquí a la tierra, murió en la cruz y resucitó. Y fíjense que Juan, antes de hablar de esto, dejó claro en el capítulo 12 la obra de Jesús. Dice, segundo, la palabra del testimonio. A pesar de la oposición del mundo, los cristianos, los verdaderos creyentes, están anunciando el nombre de Jesús, el evangelio de Jesús. Eso ha atraído la oposición y la persecución contra ellos. Y el tercer ingrediente es que no importa lo que venga, la iglesia está dispuesta a anunciar el evangelio de Jesucristo, aunque le cueste la muerte. Pero es que Satanás no puede pasar de ahí. Más no nos puede hacer. Y eso no anula, no quita la herencia que nosotros tenemos en Cristo por toda la eternidad. Bueno, en el capítulo 13 vemos que surge una segunda bestia, pero esta surge de la tierra. ¿Alguien nos podría leer los versículos 11 al 14? Capítulo 13, versículos 11 al 14. Luego vi que de la tierra subía
otra bestia. Tenía 2 cuernos como de cordero, pero hablaba como dragón. Ejercía toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella y hacía que la tierra y sus habitantes adoraran a la primera bestia, cuya herida mortal había sido sanada. También hacía grandes señales milagrosas, incluso la de hacer caer fuego del cielo a la tierra a la vista de todos. Con estas señales que se le permitió hacer en presencia de la primera bestia, engañó a los habitantes de la tierra. Les ordenó que hicieran una imagen en honor de la bestia que, después de ser herida a espada, revivió. Bueno, la primera bestia tenía el componente o la autoridad o el poder social, político, económico y militar. Y esta segunda bestia tiene el poder religioso. Fíjese que tenía 2 cuernos como cordero, es decir, parece ser de Dios, pero habla como dragón. Entonces, cuando abre la boca y habla, ya se sabe de parte de quién viene. ¿Sí? Y esta bestia también recibe autoridad del dragón rojo. ¿Cuál es la función de esta segunda bestia o falso profeta? Su misión es engañar. Y está haciendo eso hoy en día. Fíjense que esta es una advertencia que viene por todas las escrituras. Jesús nos advirtió, Mateo 24:4, tengan cuidado de que nadie los engañe, les advirtió Jesús. Vendrán muchos que usando mi nombre dirán, yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Pablo, así ya no seremos niños zarandeados por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de enseñanza y por la astucia y los artificios de quienes emplean artimañas engañosas. Entonces, fíjese que los creyentes tenemos que crecer, madurar espiritualmente, y eso se consigue en parte leyendo, estudiando, meditando, memorizando y poniendo en práctica las escrituras. Cuando estamos familiarizados e impregnados con la escritura, vamos a reconocer fácilmente el engaño. Sigue diciendo Pablo, Colosenses 2:8, cuídense de que nadie los cautive con la vana y engañosa filosofía que sigue tradiciones humanas, la que va de acuerdo con los principios de este mundo y no conforme a Cristo. Es decir, va a haber una filosofía que recoge lo que el espíritu de anticristo quiere imponer y se opone a la enseñanza del evangelio de Jesús. Sigue diciendo el apóstol Pablo, el espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos abandonarán la fe para seguir a inspiraciones engañosas y doctrinas diabólicas. Tales enseñanzas provienen de embusteros hipócritas que tienen la conciencia encallecida. Fíjense que todas estas son advertencias para los creyentes. ¿Y son advertencias contra quiénes? Contra personas que se infiltran en las iglesias. ¿Para qué? Para engañar. Vamos a ver. La metafísica. Esto se ha metido en la iglesia. Usted a veces escucha a la gente que dice, yo decreto. Ese yo decreto es de la metafísica. En la metafísica se supone que usted está recordando que es Dios. Por eso puede decretar. Pero cuando usted como cristiano se pone a decretar, en la práctica es como si usted estuviera usurpando la autoridad de Dios. Nosotros oramos con la autoridad de Jesús, no con nuestra autoridad.
Por eso nosotros oramos en el nombre de Jesús. Cuando usted ora y dice en el nombre de Jesús, está diciendo con la autoridad que me dio el Señor Jesucristo. La nueva era, que no es ni nueva ni era. Entonces por allá le hablan de los chakras, otros le hablan, como se ve en la camiseta de la mano, de su mano derecha, de que cuando usted va despertando los chakras a lo largo de su columna vertebral, va ascendiendo la serpiente Kundalini hasta que alcanza la glándula hipófisis en la base de su cerebro, que es cuando usted alcanza la máxima iluminación y ya usted recuerda que es un Dios. Bueno, ya vio cuál es la inspiración de esta doctrina. La serpiente Kundalini, ya sabe quién es la serpiente. El yoga hoy lo están vendiendo a nivel empresarial y a nivel escolar para el control del estrés, para el mejoramiento de la disciplina, para mejorar la salud. El yoga es parte de lo que hoy en día se conoce como el estilo de vida saludable, el evangelio de la prosperidad, el veganismo. El veganismo tiene sus raíces en el hinduismo. Los hinduistas son veganos, vegetarianos. ¿Por qué no comen productos de origen animal? ¿Por qué no comen carne? Porque dicen que al matar un animal, usted le está cortando el karma a una persona, a un alma que se encarnó en ese animal. Por eso no comen carne de ningún animal. Claro que la doctrina hinduista también dice que usted puede reencarnar como planta, puede reencarnar como agua, como nube, como roca, dependiendo de qué tanto mal karma tiene que arreglar. Y pues no mata animales para comerlos, pero sí mata vegetales para comerlos. Pues es como un poquito contradictorio, ¿no? Pero sabemos que su origen es satánico. Entonces decíamos que la misión de este falso profeta es engañar. ¿Alguien nos puede leer versículos 16 al 18? Del 13. Del 16 al 18. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiera una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiera comprar ni vender, sino el que tuviese la marca, o el nombre de la bestia, o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues es número de hombre y su número es 666. Bueno, en estos 3 versículos ha habido cualquier cantidad de especulación. Ya hemos visto que el contexto está utilizando lenguaje figurado, pero ciertos sectores de la cristiandad, ciertos sectores de la iglesia evangélica lo interpretan de manera literal. Entonces, que alguna vez va a aparecer personas con el 666 en la frente o en la nuca, o van a salir con un código de barras, o le van a insertar el chip de la bestia. Entonces no se deje vacunar con la vacuna de Bill Gates, porque en la vacuna está el chip del anticristo. ¿Sí? Hay una cantidad de leyendas sobre esto que están interpretando literalmente esta porción, pero no es literal, es una figura literaria. Por lo tanto, hay que entenderla con las claves que nos da el contexto. ¿Qué dice el contexto? Juan dice que este número es número de hombre, 6. 6 es casi 7, y 7
es el número de Dios. 6 se aproxima mucho a 7, pero no alcanza a ser 7. Eso significa que se trata de un hombre que quiere ser Dios. ¿Y cuál es el hombre que quiere ser Dios? El anticristo. Y 666 está identificando todo el sistema satánico anticristiano. La Trinidad satánica, que es el dragón rojo, la bestia que surgió del mar o anticristo, y la bestia que surgió de la tierra o falso profeta. Esa es la Trinidad satánica, y con esto el reino de las tinieblas quiere falsificar a Dios y al reino de Dios delante de la humanidad. Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ellos pretenden falsificar a Dios. Recuerde que anticristo quiere decir el que quiere tomar el lugar de Dios. ¿Sí? Entonces, 666 no es la supercomputadora que queda en Bruselas. El reino del anticristo no es la Unión Europea, es mundial. Eso incluye a los Estados Unidos. Pues a mí me da mucha pena con los misioneros norteamericanos, pero Estados Unidos hace parte del sistema anticristo, como Rusia, o la Gran Bretaña, o la Unión Europea, África, América Latina, el Vaticano. Muchas iglesias de origen evangélico van a estar metidas ahí. Realmente todo aquel que no tiene en cuenta a Dios va a estar metido en esta corriente. Entonces, se está hablando de 3 ranas que salen de los reyes de la tierra para convocar a la guerra del Armagedón. Pero si usted busca, en ninguna parte de Apocalipsis se describe la guerra. Entonces, esa famosa batalla de Armagedón, pues es el conflicto entre el bien, encarnado por la iglesia y por todos los creyentes en Dios, contra el reino del anticristo. Ahora, ¿cómo identifica uno el reino del anticristo? Por su sistema de valores. El dinero, el poder, porque el poder se usa para controlar. Yo uso el poder para hacer que la gente haga lo que yo quiero. Eso es hechicería. Los placeres. ¿Tiene algo de malo darse gusto con la comida, con los viajes, con la buena vida? No. Pero todo esto nos lo están presentando para que nuestra vida se centre en eso. Y cuando nuestra vida está centrada en cómo hago yo para darme la gran vida, me estoy olvidando de Dios. Cuando yo pongo esto en el centro de mi vida, eso se me vuelve un problema. Ahora, si Dios me bendice y me permite disfrutar de eso y yo lo hago con acción de gracias delante de Dios, entendiendo que Dios es mi proveedor, es otra cosa. Pero es que resulta que para la gente esto se vuelve la meta, se vuelve el centro de su vida. Y detrás de todo eso está Satanás. Y como está detrás, mucha gente no lo ve. Entonces, esto de la marca de la bestia no es algo que va a ocurrir literalmente. Que la marca de la bestia se ponga en la frente quiere decir que el sistema anticristo está buscando hacer que la gente piense como el sistema de anticristo. Y la mano derecha se refiere a las acciones. Mire, nosotros los seres humanos actuamos como manifestación de lo que pensamos, es decir, lo que nosotros hacemos es el reflejo de lo que nosotros pensamos. Y los medios de comunicación son una herramienta poderosísima para que el sistema anticristo haga que la gente piense como el anticristo y el reino de las tinieblas quiere.
Entonces, mire lo que nos presenta como normal los medios de comunicación. Las Naciones Unidas. Si usted se da cuenta, aquí, si usted ve dónde está moviéndose el cursor, está hablando de la equidad de género, entre otras cosas. Las Naciones Unidas están promoviendo la agenda de la diversidad y la inclusión, y ustedes ya saben qué va detrás de eso. El ateísmo. El problema con el que escribió este meme ateo es que Jesús sí vino a dar la cara y el que no da la cara es el que lo escribió. El humanismo. Y el humanismo se caracteriza por esas frases lindas que publican en las redes sociales, como esta, pero todo lejos de lo que Dios dice. Este señor, Antonio Gramsci, resume muy bien las cosas. La conquista del poder cultural es previa a la del poder político y esto se logra mediante la acción concertada de los intelectuales llamados orgánicos infiltrados en todos los medios de comunicación, expresión y universitarios. Este señor, pues es parte de la agenda de Satanás en el sistema anticristo para preparar la venida del anticristo escatológico. No olvidemos, nosotros los seres humanos actuamos, hacemos las cosas de acuerdo a cómo pensamos. Por eso la marca de la bestia no es literal. La bestia, el reino de las tinieblas, el sistema anticristo, el espíritu de anticristo, quieren lavarnos el cerebro para que pensemos como ellos a través de los medios de comunicación. Hace 50 años se decía que los medios de comunicación eran medios de comunicación. Es decir, ellos tomaban la información y se la llevaban a su casa para que usted la analizara y la interpretara. Hoy en día, los medios de comunicación ya no se definen como medios de comunicación, sino como medios de opinión y son los formadores o moldeadores de opinión. Si usted lee El Tiempo, usted ve que las secciones en El Tiempo dice lo que debes leer, lo que debes saber, lo que debes, es decir, ellos le están diciendo a usted lo que debe tener en mente, para poner un ejemplo. Y ya vemos qué es lo que ellos están tratando de meter en nuestra mente, porque tarde o temprano eso se reflejará en nuestras acciones y ya lo estamos viendo. Hoy en día hay amplios sectores sociales que defienden, por ejemplo, la agenda LGBTI o defienden el ateísmo. Fíjense el boroló que le armaron al presidente por el tuit de la Virgen de Chiquinquirá. Pues yo no estoy de acuerdo con eso de la Virgen de Chiquinquirá. Pero mire, si estamos hablando de libertad de religión, los ateos se oponen, porque dicen que eso los ofende a ellos, pero cuando ellos son intolerantes, ahí sí no pasa nada. La comunidad LGBTI habla de la homofobia y de que ellos son unas víctimas, pero siempre se ha sabido que la comunidad más violenta es la comunidad homosexual. Pero los medios de comunicación no hablan de eso. Yo recuerdo hace como unos 30 años unas cifras que se publicaron por la policía aquí en Colombia, que hablaban de que alrededor del 45% de las lesiones personales y homicidios se presentaban por conflictos entre homosexuales o transexuales o los famosos drag queen, lo que hoy conocemos como comunidad LGBTI. Ellos son terriblemente agresivos, pero los medios de comunicación nos los presentan como víctimas y mucha gente sí los ve como víctimas.
Ahora, ¿hay gente que es agresiva con ellos? Sí. Y mire, el hecho de que ellos sean como son, pues para nosotros como cristianos eso es un pecado. Pero ellos son libres de tomar su decisión. El caso es que no se les debe hacer daño, no se les debe perseguir, porque son seres humanos. Y aunque con su pecado están deformando la imagen de Dios, son seres humanos que todavía conservan algo de la imagen de Dios en ellos y nosotros no tenemos derecho ni a hacerles daño ni a quitarles la vida. Esa es la posición nuestra como cristianos bíblicos, o debería ser nuestra posición. Pero ellos sí están tratando de manipular la forma de pensar de la gente a través de los medios de comunicación. Y fíjese que los primeros que salen a defender a esta comunidad, a esta agenda, son los medios de comunicación, los medios de opinión. Ahora vamos al capítulo 14, que empieza con una imagen. Dice que el cordero con los 144,000 sellados están en una colina. Entonces fíjese que los 144,000 están representando al pueblo de Dios de toda la historia. Leamos. Si alguien nos puede leer capítulo 14, versículos 1 al 5, por favor. Luego vi al Cordero de pie sobre el monte Sión, y con él había 144,000 que tenían el nombre del Cordero y el de su Padre escrito en la frente. Y oí un sonido que venía del cielo. Era como el rugido de grandes olas del mar o el retumbar de fuertes truenos. Parecía el sonido de muchos arpistas tocando juntos. Ese gran coro entonaba un nuevo canto maravilloso delante del trono de Dios y delante de los 4 seres vivientes y los 24 ancianos. Nadie podía aprender ese canto aparte de los 144,000 que habían sido rescatados de la tierra. Ellos se han mantenido tan puros como vírgenes y son los que siguen al Cordero donde quiera que va. Han sido comprados de entre los pueblos de la tierra como ofrenda especial para Dios y para el Cordero. Ellos no han dicho mentiras y son intachables. Bueno, fíjese que en el primer paréntesis veíamos que una multitud era la de los 144,000 y la otra multitud era una multitud incontable. Y decíamos que las dos imágenes, las dos figuras literarias estaban representando de diferente manera al pueblo de Dios. Primero, como totalidad del pueblo de Dios, y segundo, como que el pueblo de Dios es incontable. Y fíjese que aquí está diciendo eso. Dice que los 144,000 llevaban la marca del Cordero en su frente. Cuando la palabra de Dios, cuando nosotros leemos, estudiamos, meditamos, memorizamos y aplicamos la palabra de Dios, quiere decir que la palabra de Dios está en nuestra forma de pensar, pensamos a la manera de Dios y nos comportamos a la manera de Dios. Versículo 4 dice, estos se mantuvieron puros sin contaminarse con ritos sexuales. Son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Fueron rescatados como los primeros frutos de la humanidad para Dios y el Cordero, y no se encontró mentira alguna en su boca. Entonces, fíjense que todas estas son acciones concretas de tener la marca del Cordero en su frente. Es decir, ellos piensan como piensa el Cordero y se comportan como se comportaría el Cordero. ¿Sí ven? En hermenéutica, la Biblia se interpreta a sí misma. Entonces, podemos decir que los 144,000 del primer paréntesis con la multitud incontable son el pueblo de Dios y aquí lo estamos volviendo a ver.
Esto está abriendo también como el último llamado a la salvación. Entonces, cuando usted escucha la palabra de Dios, usted es responsable por la decisión que tome frente a la palabra de Dios. Cuando usted recibe el llamado de Jesucristo, usted es responsable por la posición que tome frente al llamado de Jesucristo. Y las consecuencias, para bien o para mal, son inevitables. Siguiendo en el capítulo 14 nos está describiendo el juicio y la caída de Babilonia. Babilonia es lo mismo que decir el sistema anticristo. ¿Alguien, por favor, nos podría leer versículos 6 al 11 en el capítulo 14? Apocalipsis 14, del 6 al 11, por favor. El mensaje de los 3 ángeles. Vi volar por el medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y doble gracia, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo del cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. ¿Hasta ahí es? Hasta el 11. Ay, perdón. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los sube por reposo de día ni de noche. Los que hacía Bueno, entonces fíjese, mire, a usted no le van a poner la marca de la bestia por error, porque se descuidó. Eso es una decisión suya. Del mismo modo que la marca del cordero es por la decisión que usted tomó. Usted tomó la decisión de poner su vida en las manos de Jesús. Y vino el Espíritu Santo. Entonces, cuando el Espíritu Santo viene a su vida, ese es el sello de Dios sobre su vida. Y recuerden que el Espíritu Santo nos recuerda las palabras de Jesús y nos lleva siempre a Jesús. Entonces, va a haber un juicio sobre esta civilización rebelde. Y es la siguiente imagen que vemos. La imagen del lagar. Entonces aquí vemos cómo era un lagar de la antigüedad. Fíjese que era como una alberca que tenía un canalito. Entonces en esa alberca se paraban, dependiendo del tamaño, una o varias personas y empezaban a pisar las uvas, y en la medida que las iban pisando, por ese canalito iba saliendo el jugo de la uva a otro tanque más grande. Y nos cuenta que en vez de salir jugo de uva, salía sangre, y dice que esa sangre llegaba hasta la altura del freno de los caballos por un trayecto de 1.600 estadios, es decir, casi 300 kilómetros.
Pues eso es lo que tiene, eso es casi lo que tiene de largo el moderno Estado de Israel. Ahora, ¿usted se imagina una inundación de sangre que alcanzara el nivel del freno de un caballo? Nuevamente la pregunta es, ¿lo que está describiendo Juan se debe tomar en sentido literal o se debe tomar en sentido figurado? Pues obviamente es un sentido figurado. En el Antiguo Testamento, en los escritos de los profetas del Antiguo Testamento, siempre que se habla del lagar es para dar a entender el juicio de Dios. Entonces quiere decir que viene un tiempo, el tiempo del juicio va a ser un tiempo de gozo, de recompensa para los creyentes y va a ser de temor. Yo diría más que de temor, terror para los no creyentes, porque el lagar simboliza juicio y es un juicio inevitable. La abundancia de sangre indica que este juicio es universal y que en este juicio se va a hacer distinción entre los creyentes y los no creyentes. Y eso es lo que relataba Jesús en la parábola del trigo y la cizaña. En estos momentos crece la iglesia junto con los no creyentes, revueltos. Pero cuando llegue este momento, va a haber una discriminación o separación. El pueblo de Dios va aparte del pueblo del anticristo. Viene separación. Y aquí es muy claro que los juicios de Dios son para la civilización del anticristo, no para la iglesia. Entonces, la séptima trompeta finalmente desemboca en las 7 copas. Terminó el paréntesis y lo único que aparece como contenido de la séptima trompeta son las 7 copas. Entonces tenemos aquí capítulo 15. Vamos a ver del versículo 6 al 8. Del templo salieron los 7 ángeles que llevaban las 7 plagas. Entonces cada copa es una plaga. Estaban vestidos de lino limpio y resplandeciente y ceñidos con bandas de oro a la altura del pecho. Quiere decir que estos eran mensajeros de Dios, ángeles de Dios. Uno de los 4 seres vivientes dio a cada uno de los 7 ángeles una copa de oro llena del furor de Dios, quien vive por los siglos de los siglos. El templo se llenó del humo que procedía de la gloria y del poder de Dios, y nadie podía entrar allí hasta que se terminaran las 7 plagas de los 7 ángeles. Entonces, en resumen, aquí viene qué pasó con las copas de la ira. La primera copa fue derramada sobre la tierra y el efecto fue úlcera maligna sobre los hombres que tenían la marca de la bestia. Por eso Dios primero marcó a su pueblo, para que hubiera una separación. A la hora del juicio hay separación. La segunda copa fue sobre el mar y dice que el mar se convirtió en sangre. La tercera copa fue derramada sobre los ríos y fuentes de aguas, que también se convirtieron en sangre. Y fíjense que se parecen mucho a las trompetas. La cuarta fue sobre el sol, que quemaba a los hombres con fuego. La quinta fue directamente sobre el trono de la bestia y su reino se cubrió de tinieblas, dolores y úlceras. La sexta fue sobre el Éufrates y dice que sus aguas se secaron para preparar el camino a los reyes del oriente para reunirlos en Armagedón. Pregunta: ¿todo esto es literal o es figura literaria? Obviamente el contexto está diciendo que son figuras literarias. Muchas personas interpretan esta sexta copa como la invasión del ejército chino, porque ellos dicen son 1.100 millones
de habitantes en China, ellos fácilmente pueden reunir un ejército de 200 millones y eso solo se puede hacer hoy en día. En la época en que Juan escribió no se podía. Mire, usted no puede decidir que aquí lo interpreto figurado y aquí literal, cuando todo hace parte del mismo contexto. Hay que entenderlo en sentido figurado. Y estos reyes de Oriente está hablando de una invasión demoníaca. Para los israelitas el Oriente era Babilonia. ¿Sí? Y Babilonia está asociada con Satanás y sus demonios. La séptima copa fue arrojada sobre el aire y hubo relámpagos, truenos y un terremoto, como no lo hubo, y la ciudad de Jerusalén fue dividida, y las ciudades de las naciones cayeron, y toda isla huyó, y los montes no fueron hallados. Entonces quiere decir que hubo un juicio sobre la tierra rebelde. Es decir, que la ciudad fue destruida en tres, como dice el versículo 19, dice, la gran ciudad, Babilonia, y las ciudades de las naciones se desplomaron. Aquí también asocian a Babilonia con Jerusalén. Recordemos que Jerusalén fue la ciudad que rechazó a su Mesías. Se partió en tres, quiere decir que fue totalmente destruida. Es decir, el reino del anticristo es totalmente destruido por el juicio de Dios. ¿Cómo reacciona la gente frente a los juicios de Dios? Entonces, capítulo 16, versículos 8 y 9 dice, el cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, al cual se le permitió quemar con fuego a la gente. Todos sufrieron terribles quemaduras, pero ni así se arrepintieron. En vez de darle gloria a Dios que tiene poder sobre esas plagas, maldijeron su nombre. Hoy en día muchas personas dicen, si Dios fuera bueno, no permitiría que hubieran guerras, que los niños se murieran de hambre, que hubiera tanta violencia, que esto, que lo otro. No creen en Dios, pero le echan a Dios la culpa de todo lo malo. Pero ¿quiénes tomaron la decisión de las guerras, de las hambrunas, de todo eso? Los hombres. Y los hombres que tienen la marca de la bestia. Pero la culpa se la echan a Dios, aunque no creen en Él. En los versículos 10 y 11 dicen, el quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia y el reino de la bestia quedó sumido en la oscuridad. Es decir, se quedó sin referentes. La gente no sabe para dónde va, no sabe qué pensar. La gente se mordía la lengua de dolor y por causa de sus padecimientos y de sus llagas, maldecían al Dios del cielo, pero no se arrepintieron de sus malas obras. Entonces, fíjense que aunque Dios está haciendo un llamado, y el hecho de que Dios esté haciendo un llamado al arrepentimiento es en realidad mostrar misericordia, ¿cómo reacciona la gente? Con orgullo y con terquedad. O como lo describe Moisés en el Éxodo, endureciendo su corazón. El faraón se creía Dios y no tenía por qué doblegarse delante del Dios de Israel, hasta que finalmente el Dios de Israel lo doblegó. Esto mismo va a ocurrir con la civilización del anticristo, con la humanidad del anticristo. Es una humanidad rebelde y obstinada, y aunque Dios los está llamando a arrepentirse y a salvarse, en vez de eso prefieren maldecir a Dios, pero no se arrepienten. Si van al infierno, ¿va a ser culpa de Dios? No, fue lo que escogieron. Entonces nosotros tenemos que escoger bien aquí y ahora. El capítulo 17 nos está hablando de la mujer que cabalga la bestia. Ya habíamos dicho que una mujer en las escrituras representa un pueblo, pero aquí dice que esta mujer era una prostituta. ¿Y pues qué hace una prostituta? Vende sus favores sexuales
y termina siendo infiel con todo el mundo. Tenemos una civilización que es infiel con Dios y que está dispuesta a venderse por los valores de este mundo, que son los valores del anticristo. ¿Cuáles son esos valores? El dinero, el poder, los placeres. Nosotros decimos coloquialmente, es que por la plata baila el perro. Eso quiere decir que yo estoy dispuesto a hacer lo que sea, inclusive vender mi conciencia con tal de lograr lo que yo quiero. Y dice que esta mujer estaba ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires. Quiere decir que el sistema anticristo persigue a muerte a los creyentes. Y la muerte desde Abel hasta el último creyente que muera al regreso de Jesucristo, Dios se la cobra a la humanidad rebelde. Como Jesús le estaba cobrando a los fariseos la muerte de los profetas del Antiguo Testamento, que mataron sus antepasados. Eso en teología se llama la identidad de raza. La raza del anticristo es culpable de todos los asesinatos de los creyentes en Dios, desde Abel hasta el último que muera cuando regrese Jesús. Y el capítulo 17 dice que esta mujer, es decir, la civilización anticristiana, va a ser juzgada y sigue describiendo cómo va a ser juzgada. Ahora pasamos al capítulo 18, que sigue la descripción del juicio sobre la civilización anticristiana. Entonces, cuando usted apuesta por Babilonia, lo va a perder todo. Va a perder el poder económico, va a perder el poder político, el poder social e inclusive el poder religioso. Pero es notable el llamado que hace Dios en el versículo 4. Salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipe de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Nosotros, como pueblo de Dios, tenemos que evitar vivir de acuerdo con los valores de Babilonia. En resumen, y con esto vamos a terminar por esta noche, ¿cómo nosotros como creyentes podemos evitar de manera práctica el dejarnos llevar por el sistema de valores de Babilonia o la civilización anticristiana? Lo primero, las personas deben ser más importantes que las cosas. Jesús vino por las personas. No enorgullecernos de nuestros planes, actividades y éxitos. Si Dios permite que tengamos planes y tengamos éxito en nuestros planes, es por su gracia y por su misericordia, no por mis capacidades y habilidades. Pero el mundo sí dice, yo hice, yo logré. O como dice el apóstol Juan en primera de Juan 2:15, los deseos de los ojos, yo quiero tener. Los deseos de la carne, yo quiero hacer. Y la vanagloria de la vida, yo quiero ser. Y ese yo quiero ser es yo quiero ser Dios. Yo quiero hacer lo que se me dé la gana por encima de lo que sea y de quien sea, incluido Dios. Entonces, mire, nosotros nunca, por ningún motivo, debemos comprometer nuestra decisión de poner nuestras vidas en las manos de Jesús. No debemos comprometer la voluntad de Dios para nuestras vidas y no debemos comprometer lo que nos enseña la palabra de Dios para dirigir nuestras vidas. Eso no tiene negociación. Las personas están primero que las ganancias económicas. Pero fíjese que, por ejemplo, aquí en Colombia importa más la economía que las personas. Pero eso no es solamente Colombia, eso es en todo el mundo.
No hablemos de Europa o de los Estados Unidos. Son el mundo, el primer mundo, el mundo industrializado. Pero primero son las finanzas, primero es la economía y luego las personas. Las personas son reemplazables. Y finalmente, pues debemos escoger bien en qué negocio nos vamos a meter. Colombia le vendió el alma al diablo por el dinero cuando se metió en el mundo de la droga. Y mire todo lo que nos ha traído la droga. Devaluación económica, y eso nos ha afectado el bolsillo a todos. Violencia, esa es la gasolina de una guerra que no se va a pagar, porque ahorita ya no es una guerra ideológica, es una guerra por el control de las rutas del narcotráfico, lo que se vive en Colombia. Y es una guerra salvaje. El país se ha llenado de idolatría. Y fíjese que los grandes capos de la guerrilla, de los paramilitares, traen brujos, traen hechiceras, santeros y se mandan rezar y una cantidad de cosas. Y eso, todas esas tecnologías ocultistas se siguen esparciendo entre la población. Y usted ve que en la prensa, por ejemplo, en el Llano 7 Días, en los noticieros locales de radio, la mayoría de las pautas publicitarias son los hermanos, los teguas, los brujos, los rezanderos. Es eso. Que yo le doy el número ganador del chance, que la pantalla no sé qué, que le leemos el futuro, que la numerología para el chance. Y la gente está pegada de eso. Eso es vivir según el sistema de valores del mundo. Viven detrás de la plata, viven detrás de los placeres, que yo le traigo aquí el tipo que usted quiera, se lo traigo ahí mansitico para que usted haga con él lo que quiera. Y eso también es el espíritu de Satanás. Yo quiero ser. Y las personas, es más importante que yo me sienta satisfecho que la otra persona. ¿Sí ven el sistema de valores del mundo? Esa es la corriente del mundo, la corriente del anticristo. No nos podemos dar el lujo de dejarnos llevar por esa corriente, porque eso tiene consecuencias y consecuencias terribles. Entonces, con estas acciones concretas que ustedes están viendo en pantalla, terminamos la sesión de esta noche haciendo un llamado a desmarcarnos, a alejarnos, a separarnos del sistema del anticristo. Que el Señor los guarde de estos días malos. Amén. Entonces, si usted lo desea, puede abrir sus micrófonos y si quiere hacer comentarios, pues lo escuchamos. O preguntas. Profe, o sea que la mayoría de lo que narra, pues, Apocalipsis es en sentido figurado. Sí, señora. La gran mayoría de las cosas son sentido figurado. Utiliza figuras literarias como el símil. Pues, por ejemplo, ¿cómo es un símil? Que tal cosa se ve como
tal otra cosa. Ese es un símil. Para describir una cosa está utilizando otra que es muy bien conocida por la persona a la que se le está describiendo eso. Ese es un símil. El símil es una comparación, pero comparar con algo conocido. ¿Sí? Se utiliza la tipología, es decir, algo que la Biblia ha mostrado previamente y se vuelve a usar en el mismo sentido en que se utilizó primero. Entonces, fíjese que la Biblia primero habló del Cordero de la Pascua y cuando se habla de Jesús siempre se dice que es el Cordero. Por ejemplo, la primera referencia a Jesús la dio Juan el Bautista y dijo, ahí va el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y fíjese que en Apocalipsis a Jesús se le llama extensivamente el Cordero. ¿Sí? Eso es utilizar un tipo. ¿Sí? La mujer, pues la mujer es un tipo de un pueblo. Entonces, cuando es una mujer virgen, una mujer vestida de blanco, es el pueblo de Dios. Cuando es una mujer ramera, es un pueblo que niega a Dios o que además de Dios tiene otras cosas para adorar. Es decir, ha sido infiel a su Dios porque Dios demanda adoración exclusiva. Entonces, esa es otra figura literaria, utilizar tipos. Otra figura literaria es la exageración. Entonces, por ejemplo, cuando se dice, cuando está hablando, describiendo la presencia de Dios, entonces dice que hubo truenos, relámpagos, un terremoto y mucho humo. Pues lo que está es exagerando las cosas para, digamos, resaltar la gloria de la presencia de Dios. Una exageración. O, por ejemplo, utiliza fieras para describir el carácter del anticristo como depredador. ¿Sí? Todas esas son figuras literarias, pero el anticristo no va a tener 7 cabezas y 10 cuernos. Eso está describiendo es el carácter del anticristo y lo que va a hacer. ¿Sí? O, por ejemplo, la plaga esa de langostas que tenían cabeza de león y cola de escorpión. Pues nosotros no vamos a ver volando eso frente a nuestras casas y nos vamos a esconder de eso porque donde nos pique una cola de esas nos va a hacer doler hartísimo. No, eso es un lenguaje figurado para describir un demonio. Y pues está utilizando la comparación, está comparando la invasión de demonios con las langostas. Eso vienen en masa que tapan el sol. ¿Sí? Pero que a diferencia de las langostas no se comen la vegetación, sino que atacan a los seres humanos para atormentarlos. Y él utiliza algo conocido como la picadura del escorpión para dar a entender o a significar el tipo de tormento que ocasionan los demonios. Esas son figuras literarias, son recursos literarios pues que en la literatura convencional se utilizan para adornar un texto escrito, pero aquí se están utilizando para transmitir unas ideas o unas realidades espirituales. Buenas noches. Gracias. Tengo una pregunta, pero no sé bien cómo plantearla. Una duda. O sea, es que en la charla usted nos comentó que, bueno, dice la Biblia, no se dejen engañar, pero en otra parte nos charló de que uno conscientemente va a saber que tomó el camino equivocado. Sí. ¿Sí? Entonces uno como conscientemente sabe que está tomando ese camino. Hay personas que saben, igual escogen rechazar a Dios. Por ejemplo, el sumo sacerdote sabía, entendía que él era el Mesías y lo rechazó conscientemente. Pero cuando dice no se dejen engañar. Yo tengo un muy buen amigo, somos amigos desde primaria en el colegio. ¿Sí?
Él fue a hacer una maestría en métodos de investigación. Él fue el mejor puntaje del ICFES de la promoción que nos graduamos. Y él fue a hacer una maestría en métodos de investigación en una de las sedes de la Sorbona en París. Él concursó y ganó una beca para una de las sedes de la Sorbona. Hizo su maestría y pues una vez al año nos reuníamos con otro compañero también desde las épocas de primaria en el colegio. Entonces nos reuníamos los tres con las tres familias, ¿sí? Y resulta que una vez yo le envié a él el PDF de este libro, Evidencia que exige un veredicto, y le dije, lea este libro y deme su opinión. Pero usted hubiera visto la forma en que me contestó. Siendo tan amigos, me contestó terrible, de una grosería y una agresividad. Y él me dijo, yo no quiero saber nada de religión, yo no quiero saber nada de Dios. Todo lo que hable de Dios, eso para mí es basura. Yo no creo en Dios. Yo creo es en los ovnis, yo creo en el ocultismo, yo creo en esto, yo creo en lo otro. Y supuestamente es un libre pensador. Y yo le dije, pues es que usted es un libre pensador. Yo no le estoy diciendo que se vuelva cristiano. Le estoy diciendo es que lea este libro y me dé su opinión sobre los argumentos. Y él me dijo, yo no quiero saber nada de Dios. Y me bloqueó en el Facebook. Y ni más nos volvimos a encontrar. Si él sabe que yo estoy, él no va. Él tomó una decisión y la tomó a sabiendas. Ahora, ¿uno como cristiano se puede dejar engañar? Sí. Un cristiano que no está, digamos, empapado en la verdad de la palabra de Dios, le pueden dar tres vueltas, porque en la iglesia se han infiltrado muchísimos falsos maestros y falsos profetas que están enseñando un falso evangelio. Si usted no conoce el verdadero evangelio que está en la palabra de Dios, lo pueden engañar. Pero el apóstol Santiago también dice, ustedes piden y no reciben porque piden mal. Lo que ustedes piden es para satisfacer sus malos deseos carnales. Hay personas que están en la iglesia, están escuchando la palabra, pero para ellos es más importante satisfacer sus deseos carnales que seguir a Dios. Ahora, la palabra de Dios, como decía Pablo, tiene poder para salvación. Si usted se expone a la palabra de Dios, se abre, esa palabra va a hacer algo dentro de usted. ¿A qué nos llama todo esto? Peguémonos de la palabra de Dios. Cosa de que podamos identificar los falsos cristos, los falsos maestros, los falsos profetas, y no nos vayamos a dejar engañar. Pero téngalo por seguro que si a usted lo engañan, usted sabe que lo están engañando, pero usted se quiere dejar engañar. Yo pienso que entre más uno estudia la palabra de Dios, es más fácil para uno saber cuál es el engaño. Yo he sentido eso cuando de pronto Y nosotros tenemos una ventaja. Cuando estudiamos la palabra de Dios, tenemos al autor sentado al lado, al Espíritu Santo. El el Espíritu Santo Espíritu nos va a Santo, enseñar. porque muchas corrientes humanistas lo hacen a uno pensar, sobre todo pues en temas de crianza y bueno, otras cosas, pero siente uno como que no sé, no tiene paz ahí. Entonces, sí, y lo he sentido a medida que leo más la Biblia, lo siento más claro. Bueno, gloria a Dios. Entonces le animo a que siga
Sí, claro. con las Todos escrituras. los devocionales de todos los días. Los crudos. Amén. Gracias. ¿Alguien tiene alguna pregunta o comentario adicional? No, señor. Bueno, entonces vamos a terminar como empezamos. ¿A alguien le gustaría orar entonces para terminar esta noche?